frecuencia. Es que una Y sí, consulta, para tarea el que iba a subir para estudiar para el examen. Fíjense que estoy contando las tareas y Como 500. no la miré necesaria, pero Pero solo para estudiar, entonces. Sí, solo para estudiar, no que no tenga puntaje, solo para es que si la veo, la voy a poner para subir. No, mi ingeniero. La agenda para el siguiente periodo. No voy a decir que no voy a dar circuito al siguiente. Para hacer esto 2.2. Miren, lo voy a volver a tener. No. Es que la verdad, tiene que haber un maestro de circuito. Ok, pero sí la voy a subir hoy, solo que un poquito tarde. Porque hoy tengo una jornada un poco tipo como a las 10, ¿no? Ok, entonces los sistemas de balanceado que nos faltaban ver son bien simples, pero tienen que tener el concepto, ¿verdad? Creo que ya lo manejan. Un sistema balanceado puede ser balanceado por dos cosas. El balanceamiento No tenga la misma magnitud. puede ser por dos cosas, por voltaje y por carga, ¿verdad? Por la carga. Entonces en el voltaje, esto viene de la parte del generador. ¿Por qué se dan por voltajes? Por ejemplo, en el sistema interconectado, hoy les voy a mostrar el sistema interconectado de Algoritmo para que lo conozcan. En los sistemas interconectados, generalmente cuando la carga es distribuida por todos y se manejan varios nodos, entonces en la parte del generador puede haber una línea que se sobrecarga por voltaje, y generalmente es porque la carga bajó y la frecuencia aumentó. Eso implica que si la frecuencia disminuye, el voltaje tiende a aumentar para mantener un balance, para mantener lo que se llama una estabilidad en el sistema. Vamos a ver el concepto de estabilidad también hoy. Y por carga, que es lo más común que pasa, es lo más común que estamos acostumbrados a ver, que es por un mal diseño, ¿verdad? O sea, ustedes pueden tener un diseño en un sistema trifásico. Creo que hay un proyecto, están haciendo un proyecto, ¿no? Entonces la principal parte del proyecto es balancear la carga y calcular la carga, ¿verdad? ¿Cómo voy a suplir esa carga? Entonces esto puede ser una de las razones principales. Cuando me refiero a carga, hablo de los tipos de impedancia que hay, ¿sí? Entonces, como tenemos eso ahí, puede ser por dos, voltaje o por carga. En este caso, como nuestro interés no es modelar máquinas eléctricas como tal, eso lo van a hacer ustedes en el curso de máquinas, entonces vamos a ir solo nosotros a la parte de carga, ¿sí? Entonces, estábamos acostumbrados a ver un sistema delta o un sistema Y de este tipo con una impedancia igual, ¿verdad? Una impedancia igual, y esto puede ser 1 más 2J, 1 más 2J, 1 más 2J. Una secuencia ABC. ¿Qué significa secuencia ABC? Horaria. Horaria. Positiva. Una secuencia positiva. En este caso, un sistema desbalanceado únicamente se va a ver reflejado, ya sea por voltaje, lo vamos a tener aquí nosotros, en el circuito equivalente. Teníamos tres fuentes conectadas. Una consulta, la carga se da en impedancia, ¿verdad? Sí, cuando hablo de carga, me refiero a quién consume la potencia. Y eso implícitamente va a tener una impedancia, ya sea activa o reactiva completamente. Entonces, esta magnitud de acá y esta magnitud de acá y esta de aquí se fijan, no son iguales, ¿verdad? Entonces aquí voy a tener un voltaje AN, un voltaje BN, un voltaje CN, donde AN puede ser mayor que los 3 y así, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando se genera esto? ¿Cómo se miraría cuando se genera eso? Eso puede darse por dos cosas, tanto porque varía la frecuencia del circuito o porque varía la carga como tal y se sobrecalienta una línea. Cuando hablo de sobrecalentamiento de una línea, ¿a qué parámetro específico me refiero? La corriente. La corriente, ¿verdad? Exceso de corriente. Si tenemos mucha corriente, ¿qué pasa con los conductores? Se calienta. Se calientan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el movimiento de las moléculas va a ser más rápido y eso va a provocar un calentamiento del cobre y por ende se va a calentar, hasta puede llegar hasta el punto de fusión. Por eso no nos conviene a nosotros tener corrientes altas, porque podemos manejar más fácil un voltaje alto que una corriente alta. Los conductores pueden aguantar voltajes altos. O sea, ¿qué pasa cuando tengo voltajes altos? ¿Cuál es el efecto natural cuando yo tengo voltajes altos en un sistema? La corriente. La corriente disminuye. Arco.
cuando yo tengo fallas de corriente, o sea, tengo picos de corriente, lo que va a pasar es que mi conductor se va a calentar. Y cuando tengo picos de voltaje, que no puedo controlar lo que pasa, ustedes van a ver un rayo, ¿sí? Se rompe el dieléctrico del aire. Entonces, cuando se rompe el dieléctrico del aire, el aire genera o se convierte en un conductor, ¿sí? por ese tiempo, y se van a ver un rayo. ¿Sí? Cuando es una falla por corriente, se va a calentar el cobre, lo van a ver caliente como rojo, y cuando es por las dos, pues se van a dar los casos, ¿no? Se va a calentar y se van a provocar varios rayos o varias recortes eléctricos. Entonces, en un sistema de balanceado nosotros tenemos eso. ¿Qué nos importa en un sistema de balanceado? Únicamente las corrientes, ¿no? Estamos acostumbrados a ver las corrientes así, y A y B igual a IC. Si es un sistema así y yo tengo un sistema Y, ¿cómo va a ser el neutro? Cero, ¿verdad? Un voltaje neutro igual a cero, porque esto tiene que cumplir que IA más IB más IC sea igual a cero. Por raíz de corrientes en un sistema. Vamos a dibujar el sistema Y más básico. Entonces tendríamos las corrientes aquí nosotros, IA, IB y C, ¿verdad? Entonces, ¿quién sería si yo estoy asumiendo visto desde la carga y aquí, como venga el voltaje, a ustedes ahorita no les interesa, sino que cómo está mi carga, como venga el voltaje, qué conexión venga, ahorita no me interesa, cómo va a ser la corriente? Entonces, la corriente siempre va a ser por una ley de Ohm, ya sea mi voltaje de fase o de línea, entre, en este caso le vamos a poner ahora una impedancia A, perdón, A, una B, voltaje de quién puede ser? Puede ser voltaje de AB, voltaje de CA o también voltaje de AN sobre ZA, voltaje de BN, aquí sería de B a C, B mayúscula, entre ZB, entre ZB y la última, voltaje de CA sobre Z quién, C, o un voltaje de CN, que sería del punto C al neutro, a una impedancia C, ¿verdad? Básicamente es lo mismo y las mismas reglas se van a aplicar. ¿Ok? Vamos a hacer un ejemplo de eso. ¿Qué esperamos nosotros? Pues esperemos que ninguna de las corrientes van a seguir igual. ¿Ok? Ninguna de las corrientes van a seguir igual, pero el de fase sí va a ser siempre 120. Negativo 120. ¿Por qué? Porque los sistemas de balanceados no afectan la secuencia, simplemente afectan la magnitud. La secuencia siempre se va a mantener igual. La secuencia viene por el generador, ¿verdad? La secuencia exactamente viene por el número de polos que ustedes van a tener en el generador. ¿Será que me puedo conectar ahí? Sí, debería. Ahí está el cable. Yo ni te escucho. ¿En serio? No, Pregunta con eso. no. Este sistema puede ser delta, va a ser exactamente lo mismo. Ustedes van a decir si es una corriente o voltaje de línea. Lo único que vamos a intentar nosotros sacar son las corrientes. Y no vamos a esperar corrientes iguales, o sea, vamos a hacer el cálculo para todas. Es parte del NS, operador del sistema. Ahora sí, antes no.
Ahora sí lo ves. Habían partido todo, ¿va? Pero imagino que fue con ese gobierno, ¿va? Que lo pasaron. Sí, pagaste vos. Ya se la hice. Pero está mal. Sí, se usa mucho. Ahí está una imagen que muestra el desequilibrio de la fase, ¿verdad? Socenos. ¿Puedo borrar esto? Sí. Entonces ustedes se fijan, van a ver ahí un desequilibrio únicamente, en este caso cuando viene el generador, está viendo el generador por voltaje, si ustedes se fijan, se proyecta más tanto en la magnitud como en el ángulo de la salida que vamos a tener. Entonces en este caso, si yo tengo un desfasamiento provocado por el generador, al momento de que yo calcule tanto los voltajes como las corrientes, voy a tener magnitudes diferentes, fases diferentes, y siempre voy a tener una fase que va a permanecer igual. En este caso va a ser mi referencia. ¿Sí? Siempre voy a tener una fase que va a permanecer igual porque está haciendo referencia. Y a quien se va a proyectar va a ser los demás. Porque puedo decir, ok, si mi carga está desbalanceada, voy a tener una base. ¿Quién va a ser mi base? Puede ser la línea A, la línea B, la línea C. A partir de esa base voy a llegar a las demás, a equilibrarlas en esa medida. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes tienen un problema de equilibrio de fases, lo que tienen que hacer es primero sentarse y decir, ¿cuál de estas va a ser mi fase base? O sea, ¿cuál de estas voy a tomar como una equilibrada? Que tenga la magnitud correcta de carga, en este caso puede ser kilowatts o kilobar, o incluso con ohmios, y decir, voy a hacer que las demás lleguen a eso, obviamente va a ser su magnitud más grande, ¿ok? O puede ser su magnitud más pequeña y tratar de jugar con las demás, pero van a estar cambiando siempre esa magnitud. Entonces, ustedes pueden ver que en algún punto esto se va a empezar a desfasar, puede ser por un corto, puede provocar eso, en un circuito, una falla, un disparo en break lo puede provocar. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener sistemas que van a estar balanceados y van a tener cargas balanceadas protegidas. Si se le dispara un sistema, las demás van a quedar sobrecargadas y pueden hacer que se disparen las tres. Eso pasa muy a menudo. Pero lo que estamos viendo también, sí, lo que dijiste, los ángulos se están corriendo un De la poquito. parte del generador, sí. De la parte del generador. Cuando lo miramos en la parte de la carga, no necesariamente se van a mover. Ah, ya. En esta parte sí del generador, porque es puramente el voltaje. Ah. Entonces el voltaje puede venir desfasado. Por ejemplo, me lo daban aquí, este va a ser el desfasamiento. Entonces cada vez que, por ejemplo, ustedes se fijan, como tiene que ser la misma potencia como tal, tiene que llegar a la misma potencia como tal, se van a recortar, una magnitud se va a hacer más grande y la que se hizo más grande se va a compensar con la que se hace más pequeña, ¿ok? Entonces al final, esos cambios de señales que vienen por esas señales fasoriales de ahí van a hacer que el desfase que yo estoy acostumbrado a ver de 120 ya no sea de 120, ¿ok? Ya no va a ser de 120, entonces va a cambiar un poco. Siempre vamos a tener una referencia, ese voltaje de referencia ustedes lo pueden elegir, no necesariamente se los tienen que dar, ustedes lo pueden elegir. Y eso es lo que pasa. Ahora, en las aplicaciones más prácticas de un sistema de balanceado, es muy raro que un sistema esté balanceado completamente, ¿verdad? Hay rangos de tolerancia. Por ejemplo, el NEC considera menos del 5% como un sistema balanceado. Ustedes calculan el desbalanceamiento, hacen un porcentaje de cuánto tienen de balanceamiento total de la carga, y si les da menos del 5%, ustedes lo pueden dejar así. ¿Por qué? Porque si en algún caso en el futuro una línea se les sobrecalienta y genera un accidente, en este caso se puede generar un incendio porque se calentó la línea por la corriente muy alta, las inspecciones o los seguros, en este caso imagino yo que este edificio está asegurado, lo primero que vienen a hacer es revisar el centro de carga, el cuarto eléctrico, y ver y decir junto con los bomberos, empiezan a ver cuál fue la causa del incendio. Y si fue un mal diseño, pues le va a tocar a la persona que diseñó, o si fue un mal operamiento del edificio. Y eso es otra cosa. Ustedes pueden diseñar un edificio, por ejemplo, este edificio, me imagino, tiene cámaras, tiene que tener una zona de control. Entonces, en esa zona de control, entre más inteligente sea el edificio, ustedes van a poder controlar diferentes aparatos o diferentes salidas. Pueden, ya sea desde cámaras, desde puntos de llamada o desde circuitos como tal, iluminación automatizada o tomas automatizadas. Si tienen una cocineta y saben que nadie va a trabajar ahí, entonces pueden programarla para que se apague a cierta hora.
Entonces, toda esta red que ustedes tienen se puede conectar a una parte de control, a una parte del cerebro. Entonces, ahí es donde vienen ustedes y empiezan a diseñar un sistema que sea estable para poder administrar toda esta parte y que no les ocurra esto. Ok, apago mi carga de una fase o si está conectado a otra fase. ¿Qué implicaciones va a tener eso en mi red? Ok. Ya vamos a hacer un ejemplo matemático de eso antes de conectar el compu. Entonces, en los sistemas, para que conozcan más o menos esto. Bueno, ese es el Sistema Nacional de Honduras. Entonces, esto es lo que miraron la vez pasada ustedes en el centro En la nacional de subestación. despacho. Entonces, este es un diagrama de bloques. Entonces, ustedes están acostumbrados a ver diagramas eléctricos como tal, ¿verdad? La resistencia, un transformador, una bobina, un capacitor. Entonces, este diagrama de bloques, cada uno de estos bloques representa dentro de una subestación. Entonces, todo el sistema está interconectado, todo el sistema. Entonces, todas las subestaciones de Honduras están interconectadas. Sí, nosotros podemos abrir y allí aparecerá el diagrama como tal. Entonces, ustedes, en este caso, imagínense lo difícil que es mantener la carga estable o la carga equilibrada, balanceada de un sistema de un solo circuito. Ahora imagínense que todas están conectadas, ¿verdad? Cada uno de estos puntos va a tener conexiones de demanda, o sea, van a haber abonados conectados a cada uno de ahí. Entonces se vuelve un asunto bien complicado. Entonces entra la parte de estabilidad, donde ustedes van a poder encontrar la forma de hacer que un sistema, por muy grande que sea, llegue a la estabilidad. ¿Okay? Y una de esas formas es utilizar respuestas en el orden de la frecuencia. Entonces, en las respuestas en el orden de la frecuencia hay una herramienta muy importante que se le conoce como función de transferencia. Esa función de transferencia a nosotros nos simplifica todos los cálculos que estamos acostumbrados a hacer. ¿Ok? Entonces, por aquí pueden ver la demanda que estaba en ese momento. Ese negativo que está aportando, ¿va? Honduras está aportando a Guatemala. Interconexiones. No, si es negativo estoy tomando. Ah, Entonces, estas son interconexiones. Esta fue la demanda de esa hora. ¿Cómo las? ¿Sí? sé que solo a Nicaragua le Eso aportamos. fue hoy. A veces tomamos, a veces entregamos. Eso va a depender. ¿Preguntas para esto? ¿Algo quieres saber? Y tiene un costo adicional para elaborado, para Honduras, que estemos recibiendo, o es. El sistema, este es el sistema interconectado nacional. Está el sistema interconectado regional. El regional, básicamente, es una línea hacia el PAC, se llama. Entonces, la línea pasa desde Guatemala hasta Panamá. Y en Guatemala está interconectada con México, pero ya no participamos en ese mercado. Entonces, puede ser que a veces hayan agentes, o sea, centrales que sean más baratas que las que tenemos aquí. Eso se llama mercado de oportunidad. Un poco de macroeconomía ahí. Entonces, en esa parte nosotros podemos ofertar y comprar, obvio, podemos ofertar y venta. Entonces, a veces sale mejor comprar afuera que comprar adentro. Entonces, por eso se hacen estos intercambios, sale mejor vender si tenemos un exceso de generación, que generalmente no pasa en Honduras, pero Guatemala sí lo tiene. Entonces, Guatemala vende, cuando Costa Rica, por ejemplo, que es 100% renovable, no tiene agua, por ejemplo, y no puede suplir su demanda, entonces compra el mercado regional. Es como un backup que se tiene a nivel de los países de Centroamérica para que el sistema nacional nunca presente déficit de generación, que eso es lo que se quiere evitar. Ok, entonces ahora, ya que están conectadas, vamos a hacer ejercicio al final. Vamos a ver esto de la respuesta en frecuencia. Entonces
usted trabaja ahí en el Centro Nacional de Referencia. Sí. ¿Y qué cargo tiene? Empecé como, bueno, ahí era parte de programación de energías, ¿no? En la programación de energía, uno hace predicciones de cómo va a estar el día siguiente, o la semana siguiente, o el mes siguiente. Entonces ahí, después, pasé a otro lado. La verdad que esa es mi área completamente, entonces ahí sigo, de hecho. Muy bonito. Ok, entonces ahora vamos a ver la función de transferencia. Y bueno, como los objetivos tienen que analizar matemáticamente el origen de la función de transferencia, para qué sirve. Examinar los elementos que componen la función de transferencia e interpretar los resultados en dominio de tiempo de dominio de frecuencias, a lo que ya estamos acostumbrados a nosotros. Lo vimos con fasores. Teníamos el dominio de tiempo, era muy difícil resolver las ecuaciones interodifferenciales ahí, lo pasábamos al dominio fasorial, y el dominio fasorial es una parte del dominio de la frecuencia, y resolvíamos ahí, ¿verdad? Entonces, básicamente, la función de transferencia, las utilidades van a ser específicas para resolver sistemas lineales independientes en el tiempo y su ecuación característica. Ya vimos un sistema lineal independiente en el tiempo, que es un circuito RC o RL o RLC. Ese es un sistema tanto de primer orden, que es lineal, porque tiene ecuaciones diferenciales lineales, es independiente del tiempo, ¿sí? Su variable del tiempo. Y en este caso, vamos a ver un poco el concepto de la transformada de Laplace, el dominio de una frecuencia, polos y ceros, estabilidad del sistema de control y la ejemplificación. Esa última no creo, porque no creo que me entienda. Bueno, entonces un sistema lineal invariante usted ya lo conoce, es cualquier sistema físico. Aquí no se va a limitar a solo la parte de electrónica. Un sistema lineal invariante se caracteriza por cualquier ecuación física que pueda modelar cómo se comporta ese sistema. Por ejemplo, un resorte o un yoyo que se retire, tiene una ecuación que lo modela, un resorte tiene una ecuación que lo modela, y si hay movimiento, muy probablemente esa ecuación no va a ser lineal algebraicamente, sino que va a ser una ecuación diferencial, donde va a tener una variable que va a permanecer constante o va a permanecer independiente y la otra va a depender de esa variable. En este caso, ¿quién es la variable que aparece siempre independiente en los sistemas naturales? ¿Cuál es la variable que siempre el tiempo? El tiempo, ¿verdad? El tiempo es nuestra variable principal. Una variable que modela a los demás sistemas. Y aquí es importante que ustedes lo sepan, todo proceso industrial, académico, social, experimental, se puede modelar con términos matemáticos, ¿verdad? Entonces, entre más nos aproximemos a la realidad, más difícil va a ser el modelamiento de la realidad. Entonces, en circuitos no consideramos pérdidas, por ejemplo, utilizamos leyes aproximadas como la ley de Kirchhoff, utilizamos el principio de conservación de energía, que es un principio que no considera pérdidas. Entonces, si consideramos todas esas cosas, se vuelve más complicado. Ustedes lo vieron en física, también lo vieron en el movimiento de Newton, todas estas cosas, donde solo se consideraba resistencia del aire, no consideraban todas las resistencias que en realidad hay en el medio para poder modelar el sistema. ¿Por qué? Porque se complica. Y a menudo nosotros ocupamos o a menudo las respuestas que obtenemos no son las respuestas reales completas, sino aproximadas que nos pueden dar interpretación de primera vista de los datos. Entonces podemos tener el que le gusta a ustedes, los amplificadores, una muelle ahí con una masa, o podemos tener ya algo muy complicado como un reactor nuclear, por ejemplo. Y lo importante de esto son dos cosas. Aquí vamos a tener una entrada y una salida, ¿verdad? Entonces en la entrada yo voy a tener parámetros que era la entrada de esta parte de aquí a un circuito de RC, por ejemplo. ¿Quién era la entrada de eso? ¿Cómo estaba? La entrada, ¿quién iba a ser? ¿Esta parte o esta parte? ¿Cómo estábamos acostumbrados a ver? Cuando yo les decimos la entrada, pues la entrada iba a ser la fuente, ¿verdad? ¿Sí? La entrada iba a ser la fuente. Esta parte de aquí, que me va a dar la primera guía de cómo se va a comportar mi sistema. En este caso puede ser un circuito. ¿Quién era la entrada? Un 5 voltios, un 3 amperios, esa puede ser la entrada, o un 5 perdón, unitario. ¿Sí? Trabajamos con ese tipo de entradas, o puede ser una función sinusoidal. Estamos acostumbrados a trabajar en corriente alterna con funciones sinusoidales.
sinusoidales. Podemos tener esta parte de entrada aquí y se comporta como un polinomio normal, ¿no? ¿Quién va a ser mi salida? Mi salida va a ser el parámetro que ando buscando. Si ando buscando el parámetro de voltaje, voy a tratar de poner todo en términos de voltaje. Lo vimos cuando tratamos de resolver RC, o lo hacíamos por voltaje o lo hacíamos por corriente. Y el capacitor tenía su forma de darle voltaje y el inductor su forma de dar la corriente. Y así lo estábamos trabajando. Entonces, aquí en este caso, siempre esa salida, llega a la N, va a denotar una derivada, ¿ok? Porque son sistemas lineales invariantes en el tiempo y siempre se va a manifestar por un cambio de una variable con la otra. Entonces, resolver esos sistemas se vuelve complicado. Lo vimos cuando empezamos a resolver a mano los circuitos RLC y llegamos a las ecuaciones más o menos generalizadas, donde teníamos un voltaje infinito, un voltaje cero, y tener un patrón de eso, pero no siempre se vuelve tan sencillo. Entonces, cuando tenemos sistemas un poco más complicados, viene un método que básicamente es lo que estábamos aplicando, solo que ya más formal. Antes lo pasábamos a Fasor y de ahí lo trabajábamos, ¿verdad? Pero entonces viene un método que va a venir a definir un comportamiento o a venir a estudiar un comportamiento dinámico y un comportamiento estacionario. Entonces todo sistema natural se va a comportar, y lo vimos, con una respuesta forzada, una respuesta natural. Ustedes pueden entender, por ejemplo, la carga de un capacitor puede ser así, lo habíamos visto. Entonces en este caso, en esta parte de aquí, tenemos que una respuesta natural del sistema. ¿Sí? Entonces esta parte la podemos llamar dinámica. ¿Por qué? Porque se está moviendo. ¿Sí? Se está moviendo, lo habíamos visto. Se mueve, entonces tiene un comportamiento dinámico. Y acá ya tiene un comportamiento estacionario, que es la respuesta forzada. ¿Sí? Pero puede ser que en algún punto no haya una respuesta forzada, sino que este sistema tienda al desequilibrio, ¿ok? Tienda a la inestabilidad. Es el término más importante de estos sistemas. Sabemos que el circuito RC puede tender a la inestabilidad, pero si le aplicamos los voltajes que son, o sea, si es un capacitor de 5 voltios y le aplicamos 5 voltios, sabemos que se va a cargar y no va a pasar nada. Pero ¿qué pasa si yo le aplico un voltaje mucho más alto? Estamos hablando aquí de términos de voltaje. Puedo tener un sistema así que se va a cargar y de ahí seguir. Nunca tendrá una estabilidad. ¿Sí? Eso va a tender a la inestabilidad y lo que nosotros buscamos como diseñadores va a ser no llegar a ese punto. ¿Cómo evitar ese punto? ¿En dónde están los parámetros para evitarlo? Entonces la función de transferencia se obtiene realizando en este caso una transformada de Laplace a la ecuación característica. ¿Cómo sacábamos la ecuación característica nosotros? ¿Cómo la sacábamos la ecuación característica? Bueno, con las de Kirchhoff. Podemos sacar la ecuación característica, ¿cómo? Ahí está bien. Bueno, de varias formas, porque si resolvemos una ecuación lineal, pues sacábamos el factor común, en este caso iba a ser ese, que ese que significaba básicamente lo que estamos haciendo, el problema original le aplicamos una transformación. Nuestra transformación, ¿qué era? Era una transformación de Fasor. Ahora va a ser una transformación del dominio de la frecuencia. El primero es Laplace. Nuestro programa va a estar transformado y aquí teníamos ecuaciones diferenciales. Aquí vamos a tener que simplemente ecuaciones algebraicas. Encontramos la solución del problema aplicando métodos más simples, algebraicamente lo resolvemos y regresamos al plano principal. Lo mismo que estamos acostumbrados a Fasor, ¿no? En este caso, el Fasor era más fácil de devolverlo porque yo tenía una forma estándar de expresar los cosenos y los senos. En este caso, puede tener una forma para regresar a esa transformada que le apliqué. No solo puede ser de Laplace, puede ser de Fourier o puede ser de otra transformada de la frecuencia y llegar a la solución del problema original. ¿Qué es la ventaja? Que me quito el problema original, que era más difícil de resolver. Este era mucho más difícil de resolver en este plano. Este se vuelve fácil de resolverlo en este plano.
Y no solo fácil, sino que el tiempo de cómputo, si lo calculamos en tiempo de cómputo, es más sencillo, resolverlo más rápido. Encuentro la respuesta y me devuelvo aquí, que llegar de un solo acá. ¿Ok? Entonces ya nosotros ya hemos visto funciones de transferencia. ¿Dónde hemos visto esto? David. Entonces vimos una entrada sobre una salida. En la amplificadora. En el amplificador, ¿verdad? La ganancia. Exactamente. La ganancia es una función de transferencia. Es la primera función de transferencia que vamos a ver. La ganancia. ¿Se acuerdan que en este caso solo expresábamos ya el valor, el conjunto? Teníamos una corriente de tanto y la dividíamos entre una salida de tanto. Puede ser, si es corriente, con corriente, voltaje con voltaje. No podemos dividir corriente y voltaje, ¿verdad? Porque eso nos va a dar otra cosa. Entonces una ganancia no tiene unidades. Y nosotros podemos expresar esto también aquí así, como una función de transferencia, donde la salida sobre la entrada me va a dar una ganancia. Esto ya lo pasé ¿a dónde? Lo pasé a su ecuación característica. La ecuación característica me la dan los elementos intrínsecos que tiene el sistema, ¿verdad? ¿Quién me daba la ecuación característica de un sistema RC? ¿Se acuerdan? Era S igual, teníamos un omega, teníamos el alfa, y eso dentro de omega y alfa estaban valores de resistencia, capacitancia e inductancia. Y eso me daba la ecuación característica. Dependiendo de los valores que yo tenía ahí, voy a tener un sistema. Entonces esto de ahí es lo que yo tenía. Ya lo pasé, en este caso lo pasé a S. ¿Y quién va a ser S? Ya lo hemos visto. Tenemos una entrada y esperamos una salida. Por ejemplo, el aire acondicionado. Cada vez que lo encendía Harold, le mandaba una señal. Esa era la señal de entrada. ¿Qué esperábamos como salida? El aire de ahí. ¿Ok? Entonces, todo se puede resumir en un sistema lineal independiente del tiempo, donde estábamos acostumbrados que ese era un número complejo, ¿verdad? Ese número complejo iba a depender de la ecuación cuadrática que salía de resolver bueno, no cuadrática, puede ser como el orden que sea aquí, como resolverla, ¿verdad? Si es un orden de 10, por ejemplo, factorizar eso y resolverlo va a ser complicado. Entonces, al analizar esto, surgen varias preguntas, ¿verdad? Surgen varias preguntas. Ya tengo, en este caso, imagínense que yo ya lo pasé a la plaza, que no me interesa, quiero que entiendan el concepto. Ya lo pasé a la plaza, tanto el numerador como el denominador. ¿Esto de dónde viene? Esto venía de acá, ¿verdad? Pues venía de acá, de esta de aquí. ¿Sí? De esta de acá. Ya obtuve esa forma. Aquí es importante que lo sepan. N tiene que ser mayor o igual a N. Si no, ¿qué pasa? 0, 0, ¿Cómo? No. Se divide. ¿Se fijan? El numerador, el exponente del denominador tiene que ser mayor que el exponente del numerador. ¿Por qué? Porque si es al revés, esto no se convierte en una ración, sino que se convierte en un polinomio normal. ¿Sí? Y un polinomio normal no es una función de transferencia, y eso vuelve un sistema inestable. Y generalmente todos los sistemas naturales son de este tipo. Es muy raro que un sistema natural, o sea, un resorte o un circuito, no sea de este tipo. ¿Sí? Por eso no les doy clase en diapositiva, por eso mismo. Ok, estábamos ahí. Entonces, todo esto, PDS, porque es la información dinámica del circuito, todo está ahí, toda la información dinámica. Pero la pregunta interesante aquí es, ¿qué pasa cuando esto sería 0? ¿O qué pasa cuando esto se hace 0? Si la respuesta de aquí me da igual a 0, ¿qué pasa? Si esto se hace 0, ¿qué pasa? Infinito. Entonces son unas preguntas interesantes, pero ¿qué pasa si mi denominador se hace 0? ¿Sí? Entonces, ¿dónde mi denominador se hace 0? Para algún valor de S, mi denominador se tiene que hacer 0, para algún valor de S. Entonces, encontrarlo va a ser la parte de encontrar la estabilidad. ¿Sí? Pues es como, si ustedes tienen un sistema así, imagínense que esto es una rampa, aquí tienen una pelotita, y esto empieza a caer. ¿Sí? Entonces, por la gravedad, simplemente no tiene ninguna otra fuerza, va a llegar a un punto en que se va a estabilizar ahí. ¿Sí? Y lo pueden estabilizar, ustedes lo pueden controlar, pueden medir el tiempo y saber en cuánto se va a tardar en llegar ahí. Pero ¿qué pasa si tienen un sistema así y tienen una pelotita acá? Cualquier variable de entrada puede hacer que este sistema se desbalancee y la pelotita se caiga por acá o se caiga por acá y no la van a poder controlar. Entonces, cada vez que nosotros nos acercamos a sistemas que dependen de muchas variables,
en el denominador se va a proyectar una expresión más grande. Va a ser más difícil de resolver, va a tener más parámetros y va a tender a la inestabilidad, y eso es lo que no queremos nosotros. Entonces aquí, entre las preguntas que surgen, es qué pasa cuando nuestro numerador se hace 0 o nuestro numerador se hace 0. Entonces, esas preguntas nos dan la primera interpretación del sistema, no solamente puede ser un circuito, repito. Ahora, si nuestro numerador se hace 0, se va a llamar un 0 de la función de transferencia. Si nuestro numerador se hace 0, el numerador. Y si nuestro denominador se hace 0, se va a llamar un polo. ¿Ok? Entonces en la parte de arriba voy a tener 0 y en la parte de abajo voy a tener polo. Entonces, le decimos 0 en términos matemáticos de la función de transferencia GDS cuando es igual a 0, el numerador. Y cuando el denominador se hace 0, le decimos un polo, ¿verdad? Entonces tenemos un sistema definido así. Imagínense que ustedes tenían un circuito y llegaron a esta expresión, ya sea por fasores, por Fourier o por Laplace. Llegaron a eso, a ese. Estamos acostumbrados a ver eso, ¿no? Así que tengo este sistema de acá, que es fácil de verlo. Entonces, a lo de arriba yo le llamo 0, y a lo de abajo yo le llamo polo. ¿Okay? Entonces, esto ya no está en el tiempo. Estábamos nosotros acostumbrados a visualizar esto aquí, ¿verdad? Un voltaje en el tiempo, cosas así. Ahora, ¿dónde estamos? ¿Quién es ese? El 0. ¿Quién era ese? ¿Sofía? ¿Quién era ese? Número complejo. Entonces, ¿cómo voy a tener aquí? Sebastián. Para ordenado. Una parte real Parte y una imaginaria. parte imaginaria. Entonces, en algún punto de aquí voy a tener un punto S de una parte real y una parte imaginaria. ¿Ok? Sí. Entonces, ahora, si nosotros tenemos esto aquí, en algún punto ese S se va a posicionar en alguna parte del plano. Supongan, para ese, ¿dónde se hace ese 0 en el numerador? Cuando es igual a 0, ¿verdad? Es igual a 0. ¿Y dónde se hace ese 0 en el denominador? Es igual a 4 y es igual a 4 y -6. menos 7. N es igual a 4 y N es igual a menos 7. ¿Ok? Entonces yo vengo acá, ¿dónde está 0? Aquí. En la otra es igual a 4. En este caso son ¿qué? Números reales, ¿verdad? Son números reales completamente. ¿Dónde está 4? Hay 4 unidades. 1, 2, 3, 4. Aquí va. 7. Y menos 7, supongamos que salgo por acá, al otro lado. ¿Sí? Esa primera interpretación que yo hice me puede decir a mí si un sistema es estable o inestable. ¿Ok? Ahora, cuando yo regrese esto al tiempo, yo no voy a tener esto aquí, sí, aquí abajo, estos puntos, sino en el tiempo que voy a tener. Si es una gráfica de voltaje con respecto al tiempo de un capacitor, puedo tener esto. ¿Sí? Cuando lo regrese al tiempo. Si es estable, voy a tener esto. Si es inestable, puedo tener eso para arriba o por abajo. Porque ando buscando dónde esto se hace 0. Entonces hicimos S menos 4 por S más 7 igual a 0. S igual a 4 y S igual a 7. Ahí se hace 0. Si usted le da un valor de cualquiera de esos dos, se va a hacer 0. Entonces 4 y 7 serían los polos, ¿va? 4 y 7 serían los polos. 4 y negativo. Sí, perdón. Y mi 0 sería un 0 ahí. Entonces ustedes se fijan aquí. Van a ver esto. Ahí tengo mis polos y mis ceros. Y tengo lo que se llama el círculo unitario, que eso va a depender del sistema. Solo para ejemplificar. Entonces, la estabilidad va a depender de dónde se sitúen esos polos. Si se sitúa en una parte del plano, puede que mi sistema sea inestable. Si se sitúa en otra parte del plano, puede que mi sistema sea estable completamente. O podemos llegar a lo que sabíamos ya, que sea un sistema estable, subamortiguado, sobreamortiguado Críticamente. y críticamente amortiguado, si es estable, ¿verdad? ¿Sí? Va a llegar a la estabilidad mediante un sistema de amortiguación distinto. Entonces, vamos a ver. Lo importante está aquí. El sistema es estable si todos sus polos están ubicados en el lado izquierdo del plano.
Ojo, La todos son parte polígonos. imaginaria. O sea, no la parte Del plano imaginaria, la parte complejo, negativa. del plano complejo. Todo el plano complejo. Sea, en este caso va a ser el segundo cuadrante o cuál, o el tercer Cero. cuadrante. Ajá. Toda la parte izquierda. Ajá. Sin importar si es un número complejo o no es un número complejo. ¿Ok? Con tal que se ubique en la parte izquierda del plano, es un sistema estable. Si todos sus polos, ¿verdad? Todos, absolutamente todos Y el sus cero polos. lo consideramos. En este caso el cero no tiene relevancia en estabilidad, pero sí en la parte del diseño. Porque el cero puede que en el diseño haga que el sistema sea estable, pero para controlarlo sea más difícil de controlar. En segundo y tercer cuadrante sería, ¿no? Sí. Y un sistema es inestable si su respuesta natural tiende a crecer ilimitadamente. Por ejemplo, este voltaje de aquí tiende a crecer limitadamente. Y en el dominio de ese, o sea, en el dominio de la frecuencia, en el dominio de los números imaginarios, va a ser inestable si posee al menos un polo ubicado en el lado derecho del plano complejo, ¿verdad? ¿Ese sistema es estable o inestable? Inestable. Inestable, tenemos un polo en el lado derecho. Bueno, el ejemplo no lo voy a hacer. Ahora, en este caso de aquí, nosotros vamos a tener varios sistemas. Podemos tener varios sistemas, no solamente un circuito. Y a partir de acá, ustedes ya pueden resolver cualquier sistema aplicando una transformación en el tiempo, una transformación en la frecuencia, resolverlo y devolverlo, ¿verdad? Esa es la función de transferencia. Valga la redundancia, su objetivo principal es una herramienta que nos devuelve a nosotros encontrar cualquier parámetro de salida mediante un parámetro de entrada, ¿ok? Sin importar la dificultad que tenga, el sistema, ¿ok? Entonces ahora, no nos dio tiempo de entrar a la clase, pero para lo van a ver en 2 clases más, creo. Igual en máquinas lo van a ver. Igual lo van a ver en control conmigo, si no. Sí, de repente. Sí, llegamos. No se van a llegar. Algún día. Algún día. ¿Algún día? ¿Cuándo? No se sabe. Entonces, la idea es que Laplace, así como en la parte de frecuencia, no solo se limita a una transformación de seno y coseno, sino que cualquier función algebraica definida y continua puede ser transformada a Laplace. Cualquier función, sea x al cuadrado, y al cuadrado. Obviamente eso tiene una demostración matemática, viene de la transformada en Fourier, es una simplificación de la transformada en Fourier, pero al final nosotros usamos tablas. Esas tablas, obviamente no vamos a estar haciendo integrales y transformadas exponenciales para encontrar la transformada de Laplace, sino que para cada función que ya conocemos, como una trigonométrica, una función exponencial a la x, o una función x al cuadrado, ya tiene una transformación del plano complejo, o sea, el plano de Laplace. Lo llevamos ahí y todo depende de ahí, va a quedar en términos de S. Y S va a quedar en términos de un sistema algebraico normal y poder resolverlo. ¿Okay? Entonces, de aquí en adelante, tanto en máquinas, bueno, en máquinas se van a agregar un poco ustedes, se van a ir un poco más por la parte trifásica, van a estar en la parte de la generación, no tanto de la carga, y van a ver el diseño. Y el otro tema de aquí se desvía a la parte de control de sistemas. ¿Sí? Entonces, toda la electrónica parte de ahí, los sistemas que tienen que ir conociendo. Como les digo, esto no es del examen, no era para que ustedes lo conocieran. Puede que no recuerde bien. Y hasta ahí nos quedaríamos con los temas. Lastimosamente, no nos dio tiempo para avanzar. Nos faltaron 2 temas para terminar, que es Laplace como tal y Bode. ¿Y Bueno, Bode. Pero no me preocupa porque lo van a volver a ver. Lo van a ver ya sea conmigo o con la persona de control o máquinas. ¿Okay? Entonces, preguntas, dudas. Bueno, sería todo. Ya solo queda El examen. el examen, Ya todos. la expo y el laboratorio. Ah, la lista. A la lista. Sí, gracias. Qué inteligente en tu casa. Este próximo maestro me está tocando por los puntos de la lista. Asistencia también. Y que no quiere que le manche su regalo.
No tiene Creo que vamos a exapiendo. Este carrito. Do that. Let's go, do that. Te van a funar.